Yo voy a mostrar aquí lo que quiero presentar es un problema periódico de la ecuación de ondas casi lineal con pequeñas interferencias. La verdad que lo que yo estoy colocando ahí como el problema ahí es el problema donde tenemos una ecuación de onda, del lado derecho tenemos una pequeña perturbación y es un problema ese que yo estoy colocando aquí ya es, diríamos, rebuscado porque es parte de un problema general que yo voy a mostrar aquí ahora, que es ese problema aquí, que yo lo tenía dejado para el final, pero quiero hablar desde el principio para que todo el mundo se mire y después inclusive puedan de repente ayudarme a continuar haciendo ese trabajo aquí. Entonces nosotros estudiamos en principio ese problema aquí, la ecuación de onda aquella que yo mostré, y las condiciones serían para el tiempo, una condición tipo periódica, o misma condición U en cero sería U en T, y para la derivada también, la velocidad de la onda, también en cero y T sería periódico para esos dos casos, y periódico con relación a espacio. Imaginen que quiero transmitir una cosa en una línea, y entonces lo que yo transmito en punto cero, yo quiero que se reproduzca igualmente en el punto L. Entonces, el problema con esas condiciones, el problema, yo no coloqué aquí solo las condiciones, ¿no? El problema era nuestra ecuación que estábamos hablando aquí, ¿no? La ecuación aquí de ondas casi lineal. Y ahí lo que es interesante, que cuando yo fui a estudiar ese problema, sí la relación entre L y T es un número racional, entonces ese caso es un caso de resonancia. En el caso contrario, es interesante, si el número es irracional, entonces el problema no es un problema de resonancia, por lo menos fue lo que yo investigué en mi época ahí. Entonces, pues de ahí, para que fuera más concreta la presentación, yo coloqué aquí un problema donde, como ustedes ven, la relación entre L y T, el periodo está T está de 0 a pi, el X está de 0 a 2 pi, la razón entre pi y 2 pi es un medio, que es un número racional, y entonces eso es lo que va a acontecer, que vamos a ir mostrando a los pocos aquí, ¿no? Entonces, pues ahí estamos mostrando un problema concreto porque mi objetivo era, o mi trabajo era, encontrar condiciones suficientes para la existencia y la solución de un problema de ese tipo, ¿no? No resolví todo problema en general, que es un problema abierto, que ahí aún continúa, que yo sepa, ¿no? A no ser que alguien aquí ya sepa que ya fueron resueltos otros problemas además de ese que yo estoy colocando aquí, pero lo que hicimos fue eso que yo estoy diciendo ahora aquí. Aquí, como yo trabajé y hice mi trabajo en la Unión Soviética, en la Rusia, ¿no? La mayoría de las bibliografías que nosotros usamos en la época eran muy buenos también, muy buenos matemáticos allá. Y algunos problemas con esas condiciones fueron estudiados por Kroll, Horsen, Staras, Ginibre y otros autores, pero el problema periódico generalizado que nosotros estamos hablando aquí estaba abierto y aún no fue resuelto completamente, pero bueno, un pedacito, diríamos, es lo que yo voy a presentar hoy, unas condiciones, un teorema que yo elaboré, que lo llamamos el teorema de comparación, que fue interesante porque yo me acuerdo que a la hora de que yo propuse el método, yo tuve que ir a presentar mi trabajo a la Universidad de Lomonosov y allá estaba de decano Tíjonov. Y entonces, y otros ahí que estaban por allá también el día de mi presentación, que tenía que recoger una opinión cerrada de ellos, ya que solo se abría el día de la defensa, ¿no? Ahí todo el mundo empezó enseguida a ir para arriba de mí, ¿no? Más ahí uno va a cierto, pero está queriendo comparar cosas finitas con infinitas, no sé qué, y es por eso que yo tuve que explicar cómo que estaba, y es por eso que ustedes van a ver más adelante que cuando yo hago problema comparación, el truncamiento que yo hago, en la verdad yo lo considero como que está truncado hasta un n, pero de ahí para allá yo continúo
considerando él como infinito, colocando ceros, ¿no? Una cosa más elemental para poder trabajar con eso completamente. Entonces, yo creo que este lugar es un buen lugar para presentar, porque por los grupos que estén ahí, todo el mundo ya sabe más lo que mí de todo eso aquí, ¿no? Entonces, nuestro problema está equivalente a estudiar un problema, un operador L, un operador lineal L, y del lado derecho está una función F que está perturbando ligeramente o no su problema. Y entonces ahí nosotros sabemos que sí, el operador L, estudiamos si el núcleo del operador fuera solo la solución trivial, ahí el operador L sería invertible, y si es invertible no tendríamos problema, ¿no? Ahí la gente conseguiría ya escribir la expresión como U en función de aplicar el inverso a L menos 1 y aplicar a otra parte y conseguir una expresión. Tengo una otra cosa que en el caso particular que nosotros estamos analizando aquí, con esas condiciones periódicas que yo coloqué, acontece que el núcleo de ese operador no es solo que no es trivial, no es solo la solución nula, sino que no es ni un operador de Fredholm, porque el núcleo de él no es de dimensión finita, es de dimensión enumerable, es infinito enumerable. Entonces ese quedó el problema principal que nosotros llegamos a analizar para intentar encontrar soluciones para ese tipo de operador con aquellas condiciones que están antes. Yo te hablé para Pijera, yo intenté colocar eso en la entrada ya, pero parece que no conseguí, y yo quiero mandar para todo el mundo el PDF con esta presentación, porque yo sé que algunas cosas yo voy a tener que pasar un poco más rápido, y yo me gustaría, inclusive adentro yo puse mi correo electrónico de la universidad, porque cualquier contribución, cualquier cosa, cualquier crítica, yo recibiría con mucho placer para continuar avanzando en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? La transformación del problema inicial, como siempre se hace en todas las cosas de análisis, ¿no? Vamos a proponer la solución en forma de una serie de Fourier de senos por causa de la periodicidad que tenemos aquí, y debemos exigir esa condición aquí para que tenga sentido, ¿no? Entonces ahí se propone una solución en la forma de la multiplicación, la suma de la multiplicación de esas ciertas CK veces seno. Esas funciones son las que nos interesan encontrar ahí, y para las convergencias de esas cosas tuvimos que exigir esa propiedad que tenemos ahí. Ya ven, me pasé 2 veces, no está cierto. Ahora sí me pasé 2 veces. Entonces, para sustituyendo la ecuación 4, esa que estábamos hablando aquí, la solución, la propuesta de solución en la ecuación 1, aquella de allá, y considerando esas restricciones con relación a la función f, porque es para compatibilizar todo eso para que tenga sentido la solución. Entonces ya comienzan a aparecer condiciones para nuestra función doblado derecho. Entonces, con esas condiciones aquí, que ya sea esa integrado, sea igual a 0 para todos los valores aquellos de ahí vamos a parar, como ya todo el mundo más o menos sabe, en la forma cuando se usa la idea del método de Fourier para resolver ecuaciones en derivadas parciales, ahí aparece ese problema periódico aquí, 6,7, ecuaciones de segunda orden igual aquí acá, y las condiciones que ya vienen traídas de allá. Para que eso tenga sentido también es preciso, por eso que yo estoy diciendo, nosotros yo resolví con eso ahí yo solo muestro que aquel problema que estaba abierto yo consigo para determinadas funciones colocar condiciones suficientes para que mi problema tenga solución. Entonces ya cerré un pedacito bien pequeñito de ese problema, ¿no? Solo eso. Entonces, con esas condiciones, el problema de la ecuación 6 y 7 que estamos viendo aquí, ahí las soluciones que son de la forma, vamos a suponer en K, ¿no? Combinación de senos y cosenos, con K variando de 1 hasta infinito. Es lo que nosotros decíamos, yo decía anteriormente, que aquel núcleo de aquel operador tiene dimensión
infinita enumerable. Y entonces para esas funciones que estamos obteniendo aquí, en función de eso aquí, vamos a procurar las funciones W sub K que tengan esas condiciones aquí, parecidas a aquella inicialmente que colocamos aquí, para que la solución tenga sentido. Ahí con esas condiciones que estamos hablando aquí, la correspondiente función U que estamos buscando, vamos a decir que cuando se cumplen esas condiciones 1 y 2 de aquí, yo no debería haber colocado 1 y 2 aquí, porque ya 1 y 2 pasó hace rato. Vamos a decir que son la 1 y 2 del lado izquierdo, ¿no? Que los otros 1 y 2 estaban del lado derecho, ¿no? Con esas dos nuevas condiciones, ahí decimos que la función U pertenece a la clase B, que es la clase que satisface esas condiciones, y la secuencia de números XK y eta K pertenecen a una clase B2 cuando satisfacen esa condición, que tiene un poco que ver también con la condición que yo coloqué inicialmente. Entonces, en ese caso, si W satisface la condición 1, esa de aquí que estamos diciendo aquí, decimos que W está en la clase B1. Ahí tenemos W en la clase B1, eta y X y eta K en la clase B2, y cuando esas dos cosas se juntan, decimos que la función U está en la clase B, y es donde estamos intentando resolver nuestro problema. Ahí creo que, gracias a Dios, aquí tiene bastante gente que en este grupo que están asistiendo ahí, que están inclusive hasta más familiarizados que yo a veces con algunas de esas cosas. Entonces, la propuesta es escribir las ecuaciones 6 y 7 con relación a las funciones desconocidas, o para no perdernos. Por eso que yo voy a mandar en PDF para quien quisiera después ver con calma. Las ecuaciones 6 y 7 son estas que están aquí, ¿no? Que ya habíamos visto anteriormente. Las ecuaciones 6 y 7 son estas aquí en función de la incógnita CK, y con sus condiciones, y reescribiendo esas funciones 6 y 7 con relación a W de la clase B1 y K y eta K de la clase B2, se tiene entonces que W sub K se puede escribir de esa forma así, donde YK en TS, la función de Green, que en ese caso puede escribirse como 2 sobre pi seno de KT menos S, y cuando T es mayor que S, mayor o igual que 0 y menor que 2pi, y en el caso que se inverte o T o S, es S sobre 2pi menos 1 seno de K veces T menos S, esa función generalizada de Green que aparece, o que yo me informé y pegué allá en este trabajo de Kantorovich y Akilov, que se llama Análisis Funcional en Espacios Normados, que es una publicación bien antigua, habla de las funciones de Green generalizadas, y entonces fue esa referencia que yo usé aquí, en ese caso aquí. Entonces, en ese caso es fácil verificar. Esa cosa, cuando nosotros siempre decimos que es fácil, significa un poco de trabajo manual, ¿no? Pero bueno, haciendo ese trabajo es fácil verificar que el máximo con T entre 0 y 2pi, 2 supremo en K de esas funciones de Green es menor o igual que pi. Yo hice eso y encontré esa aproximación, y yo espero que yo no esté errado, ¿no? Yo acho que no estoy, porque revisé eso varias veces y fue revisado por otras muchas personas antes de yo publicar. Deixa eu comentar inclusive que esa presentación que yo estoy haciendo aquí, un poco, ya yo modifiqué un poco, yo la hice en un evento que hubo en Río de Janeiro, en un grupo de ecuaciones diferenciales parciales, en un grupo, no, un seminario sobre ecuaciones derivadas parciales,
que fue no INPA, que es el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil, donde yo hice un postdoctorado. Yo hice postdoctorado allá en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil. Ahí presenté esas ideas aquí también. Ahí ese trabajo chato, como dicen aquí en Brasil, chato, ese trabajo manual, complicado. Ahí esas ecuaciones que nosotros estamos escribiendo aquí, ahí aún se transforman en WK, se puede escribir a partir de aquella función de Green de esa manera. Y las condiciones, la primera condición 12 es cómo se obtienen las condiciones para W sub K. Y las condiciones 13 y 14 son aquellas otras que hablamos para los coeficientes alfa que estamos diciendo aquí. Y usando las ecuaciones 12 y 13, las 12 y 13 se puede escribir de esa manera aquí. Todo el mundo, esa es una cosa que sí es fácil saber, ¿no? Porque en la verdad que coseno y seno, entonces da para escribir eso en forma compleja, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy inclusive mirando ahora ahí, creo que yo escribí equivocado ahí, son las condiciones 13 y 14 que se pueden juntar en esa expresión ahí, un coseno y seno. Aquí donde yo coloqué 12 y 13 aquí, las ecuaciones 13 y 14 son las que se pueden escribir de esa forma 15, porque coseno más y seno es Euler ahí KS. Entonces esas 13 y 14 se pueden escribir como 15, y entonces ahí ya comienza a aparecer una cosa interesante que yo quiero pedir después la colaboración de los colegas aquí para yo conseguir continuar. Voy a dejarlo para un poquito más para el frente. Entonces, nosotros tenemos, aquí tendríamos 12 con 15. 12 es la que me genera las funciones W sub K y 15 condiciones, porque nuestra función ella va a depender de T o de T y aún de aquellos parámetros alfa aún que son infinitos enumerables, ¿no? Ahí yo voy a hacer un salto aquí en la siguiente sesión. Inicialmente ahí continuaría otra cosa, pero ya me preparé para presentar eso aquí unas 5 veces y siempre fui mudándola, trocando las cosas, porque yo pensé, ahora tiene tanta letra y tantas cosas ahí que todo el mundo va a quedarse con rabia de mí y hasta yo mismo, ¿no? Entonces yo dije, traje una cosa que estaría al final de la presentación como resultados auxiliares para resolver ese problema, y lo traje para acá y lo quiero presentar ahora para resolver el problema 12 a 15, 12 con 15, como yo les dije. Nuestro problema ahora es analizar 12 con 15, y ahí acontece una cosa interesante que yo voy a comenzar a comentar ahí y después nosotros vamos a ver. Acontece que cuando nosotros trabajamos con esa idea de encontrar la solución, ¿en qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos en una función que puede, con la función de Green, que puede determinar los W, K, y también un sistema que llamamos aquí de TK, que en la verdad él está con la función, con las funciones y con aquellos coeficientes. Y entonces la idea, que es lo que está escrito en el resumen que yo presenté, que vamos a mostrar más adelante, la idea entonces es resolver un problema de análisis de ese tipo aquí, así, ¿no? Nos tenemos una expresión U con una pequeña variación de la función f, en alfa U, y una serie de funcionales que están representado aquí por esa expresión de K en U alfa, sí K. Aquí cuando yo llegué en esas cosas aquí, inclusive yo me puse a pensar. Yo dije, bueno, estaba resolviendo ecuaciones diferenciales parciales, un problema de contorno con ciertos requisitos, que es un problema que no estaba resuelto. Más cuando yo traje eso para acá y fue aquí que construimos el teorema que yo voy a mostrar. Yo pensé en una cosa interesante, ¿no? Inclusive cuando nosotros hacemos
aplicaciones, que yo terminé allá, como siempre se dice, matemática pura. Ahí después yo decidí también poner los pies en el piso, como me dijeron en Cuba, ¿no? El que Pijeira estaba por allá todavía, ¿no? Yo volví de la Unión Soviética, de Rusia. Ahí habían inventado mis teoremas y esas cosas. Creo que eso le pasa a todos los matemáticos, ¿no? Ahí yo presenté mi trabajo allá, porque lo pedían siempre, ¿no? Para presentar, que era una competición no era competición, sino la universidad premiaba los trabajos y eso ahí. Ahí mi trabajo, yo yo no gané premio ninguno, no, porque el premio principal fue para alguien que, no sé si Pijeira se acuerda de esas cosas, él no se va a acordar de eso, pero fue para alguien que había conseguido hacer una grasa especial para que las bicicletas andasen más tiempo, ¿no? Porque para los efectos de las personas de la universidad, lógico, ¿no? Eso era más útil que mi demostración abstracta de las cosas, ¿no? Entonces yo también pensé, voy a también dedicarme a entrar en las aplicaciones. Y cuando yo pienso en eso aquí yo quiero comentar eso, porque 16 y 17 nosotros lo podemos interpretar inclusive como lo que acontece cuando trabajamos en problemas de optimización, ¿no? Yo quiero resolver un problema que está sujeto a determinadas condiciones. Y yo siempre pensé así, en la vida real, ¿qué es que uno dice? El problema, función objetivo es tal, la función objetivo es tal, la que queremos optimizar, y las condiciones son esas. Ahí 1, 2, 3, 4. Y normalmente en las aplicaciones nosotros decimos, puede tener otras condiciones, pero no son importantes. Pero eso no es matemáticamente. Matemáticamente significa que esas condiciones otras que nosotros estamos, cualquier problema con una función objetivo que nosotros vamos a analizar, en ella intervienen infinitas, innumerables condiciones. Lo que pasa es que nosotros que nos quedamos con aquellas que más son las que se supone que influencian en nuestro problema. Y en ese caso, una cosa similar a lo que está apareciendo aquí. Entonces, nosotros tenemos esos funcionales que están ahí en función de K, que K es enumerable. K es infinito enumerable, son infinitas condiciones que nosotros tenemos ahí para nuestra función U y esos parámetros alfa. Entonces, la verdad que matemáticamente yo intenté ahí justificar, ¿no? Que a partir de un determinado yo puedo despreciar los otros porque ellos no influencian fundamentalmente o tentar matemáticamente eso que nosotros siempre decimos que funcione realmente. Entonces, para eso nosotros consideramos ese sistema. Mi tiempo está bien, estoy yendo bien por ahora. Si no, Pijeira que me mande callar la boca ahí. Entonces, llevamos aquel problema de A a un problema de análisis funcional. Por eso me está gustando presentar aquí en estos grupos, porque nosotros tenemos varios especialistas aquí que pueden decir que yo estoy loco, o que estoy hablando bobería, o que pueden me ayudar a aprender un poco más antes de, yo ya estoy poniéndome viejo, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese análisis de esa función U, que también ese problema que depende también de los parámetros alfa, y esos parámetros alfa se representan un conjunto enumerable de elementos. Entonces la función f, hasta vamos a definirla de E1, E en E1, y entonces U, una función que está en el espacio E1 y alfa en el espacio E. Aquí están las condiciones, entonces definimos en E1 y E normas. Eso vamos a suponer que E1 y E2 son espacios de Banach, y ahí nos vamos a definir las normas en E1 y E2, y entonces vamos a considerar que en el espacio de Banach no tenemos una base ortonormal, una base ortonormal, E1, E2, y así sucesivamente. La norma en E vamos a considerar como supremo en K los módulos de alfa K, donde alfa es esa representación que nos tenemos ahí, y entonces aquellos valores que yo ya fui hablando antes aquí son los valores, se denota así los valores de funcional
sí, es que sí, las letras sí, K. Entonces, ellos son uniformemente acotados y entonces ahí es que viene la notación nueva que nosotros estamos introduciendo ahí. Vamos a denotar por TK onda, voy a llamarle así, por la ondilla que está encima, a qué operador, pero haciendo U en el inicio igual 0. Voy a volver atrás un momentico aquí. Aquí nosotros tenemos aquí U en esta expresión 16 y esa UK y esa segunda condición 17, ella tiene aquí en más. Si yo hago, por ejemplo, en el inicio, a primera U, yo hago U igual 0, yo tengo un sistema en función solo de los alfa, de alfa 1 hasta alfa K. Es lo que estamos llamando aquí TK onda, ¿no? O T onda K, donde la función U es 0 y entonces ese TK onda va a ser una cantidad enumerable de T1 onda, T2 onda y esas cosas ahí. Entonces, ¿qué dice? Una cosa que yo ya quiero ir adelantando, que es lo que acontece también, que es otro problema que yo quiero tener ayuda. Ustedes prestan atención, cuando yo hago U0 en una primera aproximación, yo voy a parar en un sistema enumerable de ecuaciones algébricas, de ecuaciones lineales. Así, con ese 0 que estoy haciendo en U ahí, yo voy a tener un sistema enumerable de ecuaciones algébricas para encontrar aquellos parámetros alfa 1, aquel parámetro alfa. Y para eso nosotros yo construí ese teorema, está un poco grande, que ahí ni termina ahí. Pero bueno, ahí vamos a considerar que los operadores F y los DI son continuamente diferenciables según Fréchet y con relación a U y a alfa, y que en cada punto U alfa, de su dominio de definición, vamos a asumir que aquel otro operador auxiliar que yo estoy colocando aquí, T onda en alfa 0, tiene una solución alfa asterisco y que se cumplen las condiciones siguientes en una cierta vecindad de alfa asterisco, ¿no? Las condiciones son la matriz jacobiana T onda alfa es continuamente invertible, vamos a decir mejor, tiene inversa continua, donde la norma de esa matriz contable está definida de esa forma así. Eso es una cosa importante que yo quiero hablar aquí, porque es así que nosotros yo la tuve que definir para que tuviera sentido lo que nosotros estamos construyendo ahí. La norma de la matriz A, presta atención, que es el supremo en I de las sumas en J. Significa que el supremo de las sumas por líneas de la matriz. Son sumas infinitas también, ¿no? El supremo en I, entonces el supremo por línea de la suma de los módulos de columna. Eso tiene sentido solamente matemáticamente, lógico si las sumas por línea son, si esas series que están por línea son convergentes, no están yendo para infinito o por lo menos son limitadas. Y eso también me puso en la cabeza que eso justifica un poco también cuando nosotros en la aplicación aquella de la función objetivo decimos que las condiciones que están muy para allá, ellas no influencian en la función objetivo que estamos analizando. Y tampoco eso significa que también por las líneas, cuando tenemos la suma de todos esos módulos, eso también tiene que tener un supremo. Entonces, más o menos, eso solo va a acontecer si nuestra matriz infinita para los dos lados, ella va disminuyendo, diríamos, ¿no? Tiene que ir disminuyendo porque la condición necesaria de una serie ser convergente es que el límite de los termos enésimos sea 0, ¿no? Entonces, eso va a tener que acontecer para todos los casos. Es un poco que me calmó porque yo digo, bueno, más o menos lo mismo que yo pensaba que tiene que acontecer cuando analizamos problemas de optimización, ¿no? Las condiciones para allá. Solo que eso me llevó, yo estoy adelantando cosas que iba a hablar después por mi tiempo, eso me llevó también a pensar en otras cosas, ¿no?
Que otra cosa que yo pienso que, no sé si algún grupo de ustedes están desenvolviendo esas cosas ahí, que es, por ejemplo, análisis de matrices infinitas. Comencé a pensar, si en lugar de esas normas, que eso que yo establecía ahí, yo quisiera analizar eso como un sistema infinito, enumerable, de infinitas ecuaciones, infinitas incógnitas. ¿Qué es lo que yo consigo ahí? ¿Cuándo esa matriz tiene inversa? ¿O qué sería el determinante de una matriz infinita? Ahí lo máximo que yo conseguí pensar, voy a pensar en la matriz diagonal más fácil, una matriz infinita, enumerable, diagonal. Entonces eso me vino para la cabeza, lo que tendría que acontecer entonces, si fuera compatible con la definición de determinante que nosotros usamos, entonces tendría que acontecer que la multiplicación de todas los elementos de la diagonal principal, de la matriz ya diagonalizada, que tampoco sé cómo se diagonalizaría una matriz infinita, ¿no? Pero supongo que yo consiga diagonalizar el producto, hay una productoria de todos esos valores, tiene que ser convergente, ¿no? Ahí yo me puse a inventar, pero no llegué a nada, ¿no? Ahí yo aplica logaritmos, no sé qué. Entonces, lo que yo quería aprovechar y hablar aquí antes que mi tiempo se acabe es que y otras veces ya me preguntaron sobre eso por otras cosas de aplicaciones. ¿Tú sabes alguna cosa de cómo se trabajaría con matrices infinitas? Yo intenté una vez, pero no sé. Entonces, una cosa interesante de desenvolver es una teoría o elementos para el trabajo con matrices infinitas. Eso es una cosa. Otra cosa que no tiene nada que ver, que me preguntaron aquí en aplicaciones, es nosotros trabajamos con matrices cuadradas, pero gente en aplicaciones tiene una matriz tridimensional, ¿no? Que tiene línea, columna y profundidad. ¿Qué cosa podemos hacer con eso ahí? ¿Cómo se pueden definir operaciones? Por una experiencia que yo tuve cuando yo era alumno, que yo quería inventar los números espaciales, que yo decía, se formó una recta, después se formó el plano para los complejos, hasta que yo aprendí más matemáticas y supe que después de los complejos, solo haciendo dos, solo para dimensión 4, ¿no? Y después de dimensión 4 para dimensión 16, porque es los productos escalares, los productos escalares no, los productos los complejos salieron del producto de dos ejes reales. Ahí no da para hacer 3 dimensiones, da para construir con 4 los productos de 2 planos. Y esas cosas que uno aprende cuando va en seminarios sofisticados como este aquí, ¿no? Ahí yo paré de querer inventar los números espaciales. Entonces aquí, para no atrasar más mi presentación, esa otra condición para cada alfa y eta, en Z en la vecindad indicada y cada U y B en otra Z vecindad con radio R, con la norma de U menor o igual que R, las condiciones siguientes son varias. Tipo condiciones que para que exista la solución, ¿no? Entonces, ahí tiene la condición A, tanto para U cuanto para DI, derivada con relación a U de las funciones de I, esas otras condiciones para F, las condiciones B para F y las de I, una condición de limitación de acotada, la norma de los DI, acordándonos de que aquí que son todas esas cosas que nosotros estamos trabajando aquí. Si esas condiciones son cumplidas, entonces el problema aquel 16, 17 tiene una solución para epsilon suficientemente pequeño y el siguiente sistema resuelve esa es la ecuación 18. ¿Cómo que funciona eso aquí? Ahí, en ese caso, que nosotros, acuérdense que teníamos una construcción de funciones y un sistema de ecuaciones algébrica. Entonces, ¿cómo funcionaba eso ahí? Yo no me asocié todavía con gente crack en informática, y tiene que ser matemático también para hacer eso funcionar, ¿no? Más cómo funciona. Yo hago U igual 0 y cuando yo hago U igual 0 yo tengo un sistema con todos alfa 1 infinito. Si ese sistema tiene solución con aquellas ecuaciones, él me da una solución alfa asterisco para aquellos casos. Ahí yo sustituyo encima y con eso yo calculo un nuevo U
U2. Así que él era U2. Sustituyo U2 no debajo en el sistema, ahí yo calculo alfa 2. Quiere decir, ahí nosotros tendríamos el problema de aproximación de la solución. Envuelve esas dos cosas, que yo primero voto 0, coloco 0 en la primera solución, supongo que la solución trivial tiene sentido ahí, y con eso yo calculo alfa, un sistema infinito de ecuaciones algébricas. De eso me da, si yo conseguir esa solución, yo pongo ese alfa ahí y ahí me da la próxima U. Entonces después pongo esa próxima U en el sistema de abajo y me da la otra. Y así va a ir dando un par de aproximaciones sucesivas, una para ir resolviendo cada una de los sistemas enumerables de ecuaciones algébricas y otro que me va generando las funciones U. Y con esas condiciones que estamos hablando aquí, que entonces tiene convergencia, las UK, esas que estamos hablando aquí, con relación a la solución misma del sistema, y las alfa K, esas convergen también para alfa 2 sistema. Eso es un poco, parece ser un poco complicado, pero yo me acuerdo que cuando yo fui a presentar eso una vez, que todavía era con los rusos, me dijeron, sí, pero ahí tú hiciste ese teorema. Y el problema, otro defecto de los matemáticos es que construimos teoremas que después tienen tantas condiciones que ellos son vacíos, no tienen ninguna función ni ningún sistema que satisfaga esas condiciones. Y es por eso que yo aquí deja primero. Es por eso que yo mostré aquí desde el inicio un sistema concreto que ya voy a presentar en los próximos 5 minutos para mostrar que ese teorema que estábamos construyendo ahí no es vacío, no, él tiene algún elemento, por lo menos alguna ecuación que tiene solución a partir de ese teorema. Entonces, en este que yo llamé de apéndice, tiene el teorema que yo construí en mi tesis de doctorado, que fue llamado el teorema de comparación. No tengo mucho tiempo para hablar, pero la idea es la siguiente: para resolver aquella parte de los sistemas infinitos enumerables de ecuaciones algébricas, si yo tengo t y la derivada tienen inversos continuos y se cumplen esas condiciones de aquí, tipo teoremas de existencia unicidad de ecuaciones diferenciales, si se cumplen esas condiciones para cada X y Y de la vecindad indicada, se cumplen las siguientes condiciones, esa y esas otras que están aquí abajo, que yo estoy mandando el trabajo completo para ustedes, quien quiera leer más con calma. Así, entonces, entonces la ecuación T de Y igual a 0 tiene solución en la vecindad esclarecida. Entonces estamos hablando del teorema de comparación, hacemos la comparación con aquel T tracinho, es la ecuación inicial, y el T cuando tiene la onda encima es aquel que hacemos la 0 a partir de un determinado de una determinada línea. Y entonces, con eso, el teorema de comparación, ahí tiene la prueba, que no tengo tiempo de conversar ahí, pero se basa en las técnicas tradicionales de probar teoremas de existencia de solución. Y ahí aparece un corolario de ese teorema si estamos en dos espacios iguales, ¿no? Y tenemos el operador T de E en E en un espacio de Banach enumerable con una base canónica y a norma definida como supremo dos módulos. Entonces, si la ecuación truncada T onda en epsilon, en Y, tiene solución Y asterisco, entonces existe un número real R mayor que 0, está que la solución, está que para cada Y, la norma de Y menos la solución asterisco es menor que F, cumple las siguientes condiciones. Entonces, con esas condiciones que son similares a aquella otra, porque son el corolario de aquel teorema, no voy a repetir ellas aquí. Entonces,
Además, si se cumple esa condición aquí, que es todo para ajustar la existencia de la solución, entonces T, si aquella T asterisco, T onda tiene solución, entonces T en Y también tiene una solución en esa vecindad y esa solución aproximada converge para la solución original, solución real, cuando el procedimiento tiende para infinito, ¿no? Entonces aquí tiene la idea de la prueba y ahora aquí que ya me quedan solo 3 o 4 minuticos. Entonces aquí voy a mostrar lo que decíamos, ¿no? Retornamos al problema original aquel ahí, problema 12-15 que habíamos transformado en el 16-17 y ahí nuestro sistema quedó así. No, yo sé que la mayoría ni se recuerda más nada de aquí, pero por eso yo estoy intentando mandarle. El problema 12-15 era eso aquí. Y a ver dónde está mi mouse, se me perdió aquí. Y ese había transformado en el problema 16-17, que era aquel que estábamos generalizando y para el cual hicimos aquellas condiciones, ¿qué teorema? Entonces, en ese caso, el ejemplo concreto para mostrar lo que yo conté para ustedes, ¿no? Que aquel grupo que tenía Antígono y otros personajes, yo voy a tener que demostrar que ese teorema que tú construyó, él tiene alguna, no es vacío, que tiene él resuelve realmente alguna cosa. Entonces, si tomamos en particular, por ejemplo, esa función f en t, x y u, de esa manera ahí, gamma coseno de x más 1 veces u y una función a h de t y xi, con esas condiciones definidas aquí, entonces la función w, ella se puede escribir así de esa forma 19 para ese caso concreto y ahí las funciones, las otras condiciones, aquí tiene la otra 20 que serían las condiciones y ahí con esas integrales da 0 si m distinto de k y pi si m igual a k y esa otra cosa aquí también. Entonces obtenemos 21, simplificando toda aquella expresión, se obtiene 21, que esa parte de aquí es la que depende de w y ahí queda esa otra parte de aquí. Acuérdense que entonces en la función, el operador auxiliar que nosotros estamos usando para el truncamiento para poder ver y encontrar la solución es T onda. O T onda aquí es cuando W0, ¿no? Si W0 de aquí, en todos esos casos, W1, 2, 3, casi hacemos todo eso aquí es C for 0, en el inicio va a sobrar solo HK en S. Veces Euler ahí KS, que eso es a integrar de eso con coseno y seno, que es lo que tenemos aquí. Ahora quedó eso aquí y eso de aquí se transforma, eso aquí es fácil en ese caso de que eso aquí es coseno de KS más y seno de KS y entonces ahí da para isolar quiénes son los alfa ímpares y los alfa pares, ¿no? Que da eso aquí, alfa asterisco 2K, esa integral de aquí y alfa asterisco de los impares da esa otra integral. Y entonces nosotros conseguimos encontrar los elementos de alfa y cero. En ese caso, además, las normas de cada uno de ellos nos consideramos menor que 2 veces k elevado a b. Y con esas condiciones la solución, encontramos la solución alfa asterisco que pertenece a la clase B2. Y ahí la clase B va a estar formada por W y alfa, donde W está en B1 y alfa está en B2. Y en ese caso, para la completa demostración de eso de ahí, usaríamos el teorema 1, que yo ya lo mostré, por eso voy a saltar aquí por eso. Pero una cosa interesante que acontece aquí, que es una limitación que tiene mi teoría, es que aquí yo conseguí resolver ese ejemplo. ¿Por qué? Porque
los operadores T onda, aquellos derivadas, ellos quedan así, ¿no? Solo tiene aquí y pi, la primera y la segunda, después tiene la misma cosa repetida en las otras por causa de la forma que tiene la función aquí, o por causa de esa expresión que nosotros estamos colocando aquí, y que ya vino por acá aquí. En ese caso, ¿qué acontece? Ahí no hay problema. Ahí se sabe que el operador, el supremo de la suma por línea, como solo tiene dos elementos en cada línea, y los módulos de esa cosa da módulo de pi, pi, el módulo de pi es pi, entonces está claro que esa matriz, casualmente para ese caso, es invertible. Ella tiene esa inversa de aquí. Si yo multiplicar la de arriba por la de abajo, da la matriz de identidad. Lo único que, ¿cuál es la limitación que yo estoy diciendo aquí? Por eso que yo conversaba con las personas aquí, que me gustaría saber si alguien ya está desarrollando algunas cosas sobre el tratamiento de matrices infinitas enumerables. ¿Y qué sería ahí la inversa y esa cosa aquí? En ese caso particular, yo ya conseguí, dice que mi problema que yo estoy resolviendo no está vacío, pero eso ya se sabe que es muy ajustado ahí al teorema, el operador T línea de onda, eso ahí. Y es lógico entonces por ser fácil y las líneas todas es cero para allá y para abajo también, entonces es fácil saber que con la norma definida, y el EMRE, que es el máximo o supremo pelos y da suma de los módulos pelas líneas, entonces eso da es limitado. Y la otra, y la t-1 es esa otra que si yo multiplicar facilito ahí la primera va y da 1 en la diagonal principal, entonces va a dar la matriz inversa. Y la norma de la matriz inversa que hay es 1 sobre 2 pi, pues la manera con que está definida también, porque ahí en ese caso más fácil aún, que solo tenemos un elemento en cada línea, entonces la norma va a dar, en ese caso da todos iguales, es el supremo de los módulos de la suma por línea, que todos dan 1 sobre pi, porque el primero es i sobre pi, más el módulo de i es 1, y entonces esa condición es cumplida, y en ese caso no podemos, ya para dejar eso aquí para variar, para ustedes mirar después, en ese caso podemos definir las expresiones de ese tipo aquí, el operador de ese tipo aquí, y haciendo primero w igual 0 y alfa menos, si fuera alfa menos 1 y alfa 0 para funcionar igual 0, nosotros obtenemos ahí un proceso iterativo que conduce a la solución de aquel problema que estábamos planteando ahí. Y los operadores, ya se me olvidaron los nombres, los operadores que estamos analizando allá, se pueden escribir de esa manera aquí así, y la solución existe, y en esa vecindad que estaríamos hablando aquí, y U pertenecería a la clase B. Entonces, con ese teorema, con ese resultado, yo conseguí resolver aquel problema específico que no estaba resuelto, más continúa un montón de ellos más abiertos para resolver, y en ese caso yo aquí ya es lo que yo estaba diciendo, voy a simplificar esa parte de aquí, y las soluciones lo tendríamos de esa manera así, para esa función que estamos hablando aquí. Yo voy a dejar ese material completo para ustedes, para ver ahí. Entonces aquí ya hablé anteriormente un problema que pueden ser considerados, ese ya lo dije al inicio, ¿no? Las condiciones, ese problema también es un problema con resonancia, si la razón entre T y L racional. También otros problemas para resolver que también serían de ese tipo aquí, condiciones periódicas con relación a T y o L aquí así, y por ejemplo, esa otra, si alguien quisiera intentar resolver un otro problema, yo resolví aquel con H y aquella otra cosa. Aquí si ponemos U al cubo, también es un problema que no está resuelto en portugués. Un problema que no está resuelto y que está, por lo menos hasta donde yo sabía, está abierto todavía. Entonces, cualquier parte del grupo que quisiera resolver un problema parecido con ese, usando como miembro derecho esa expresión,
está abierto también para resolver. Creo que hay bastante materia. Y finalmente, otra cuestión interesante es eso que estábamos hablando, ¿no? Desarrollar una teoría con las ideas de las matrices, matrices infinitas enumerables. Las bibliografías que nosotros usamos aquí, que yo usé, la mayoría eran rusas, como ya dije al inicio, tiene también mi tesis de doctorado, y son todas esas aquí que ya van a quedar. Yo estoy mandando eso en PDF para quien quiera mirar más y contactar después conmigo, puede hacer.